porque vamos a tomar mucha Biblia, mucha Biblia, mucha Biblia. Así que yo lo voy a intentar hacer rápido, pero vosotros tenéis que estar atentos para poder entender la palabra, aplicarla en nuestro corazón y ponerla por obra. La palabra, ¿saben cuándo tiene gloria? Cuando la oyes, la guardas y la practicas. Porque si la palabra la oyes y no la guardas, no sirve de nada. Pero si la palabra que oyes tú la guardas y cuando sales de esa puerta te enfocas en ponerla por obra, te conviertes en un hombre y en una mujer de Dios. Y ahora en la última alabanza me han confirmado el mensaje que yo tenía que predicar. Han terminado diciendo terminaban diciendo la cruz. La cruz. Y esto es lo que yo voy a predicar en esta tarde. Levanta tu mano conmigo al cielo y vamos a comenzar. Y repite conmigo. Él ocupó nuestro lugar. Un aplauso a la palabra de Dios. Tomamos lectura, 1 Corintios capítulo 1, verso 18, cita así el sagrado libro de Dios. Vamos, Fran, acompáñame. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios en la sabiduría del mundo? Pues en cierto, en ninguna manera. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabidurías. Pero nosotros predicamos a Cristo, y para los judíos ciertamente esto es crucificado, pero para ellos esto es un tropezadero, y para los gentiles es una locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios para el mundo y la sabiduría de Dios para el mundo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que todo lo sabio de los hombres. Pues de cierto así está escrito. Hermanos y hermanas, pongan atención. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, lo débil para avergonzar a lo fuerte, y lo vil, lo menospreciado y lo que no es, estas tales cosas ha escogido Dios para deshacer las cosas que lo son todo. Amén, amén y amén a la palabra del Señor. Tío José. Esta tarde necesitamos una palabra viva y fresca para nuestras almas. Ponle una palabra que sea santa, que sea dirigida por el Espíritu Santo, que nos pongamos a temblar delante de ti, que sepamos seguro que tú estás hablando por medio de ti, que sepamos seguro que tú estás aquí con nosotros. Necesitamos de ti toda la verdad de ti, todo lo bonito que eres, todo lo bello que eres, todo el amor que tienes, pero que sepamos que también eres justicia y no se puede jugar contigo. Aleluya. Tenemos que aceptar la palabra, sea como sea.
tenemos que aceptarla, porque tú eres Dios y mandas en todo. Aleluya. En el nombre de Jesús te lo presento, Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tomamos asiento. ¿Puedes darle un poquito de voz a esto, Fran, por favor? Los monitores que se escuchen. Amén. Miren, yo voy a intentar explicar el contexto donde estamos leyendo y en unos minutos comenzamos a predicar. Amén. Estamos en el libro de Primera de Corintios. El libro de Primera de Corintios es una de las epístolas del apóstol San Pablo. Fue escrito en el año 55 o 56 después de Cristo. Corintio pertenece a Roma. Está en el nordeste de Decápolis. Y esto fue escrito en Corintios. ¿Por qué se escribió esto en Corintios? El apóstol San Pablo se entera de la situación y del ambiente que se está viviendo en Corintios. Corintios en aquellos tiempos, hermanos, era una nación muy adinerada. Se vivía muy bien. Para que ustedes me entiendan, era una nación donde las naciones vecinas y la gente donde en su ciudad natal pasaba hambre y necesidad, acudían a Corintio para encontrar trabajo y ganar dinero. Todo el mundo acudía a Corintio para ganarse la vida. En Corintio había lujos, aparentemente eran felices, aparentemente en Corintio lo tenían todo. Tenían su familia. En Corintio todo el mundo vivía con sus hogares y con sus familias. Y pensaban que por eso lo tenían todo hecho y conseguido. Pero conforme fue pasando los años y la gente fue invadiendo la nación de Corintio, empezó a convertirse Corintio en una nación politeísta. ¿Qué significa esto, Salomón? Politeísmo, nosotros somos trinitarios. ¿Por qué? Nosotros somos hijos de la Trinidad, creemos en la Trinidad. Nosotros creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Esa es nuestra creencia y nuestra fe basada en lo que está escrito en el sagrado libro de Dios, porque así lo enseña la palabra de Dios. Pero los politeístas son gente, perdóname la expresión, son gente adúltera con su propia religión, porque tienen más de un Dios, tienen muchos dioses, confían en muchos dioses, creen en muchos santos, tienen un Dios para el trabajo, un Dios para la siembra, un Dios para la siega, un Dios para la cosecha, un Dios para salir a trabajar, un Dios para que salga el sol, un Dios para ganar dinero, un Dios para que no pasen hambre, un Dios para que su familia esté sana, otro Dios para salir al campo de batalla y vencer a los enemigos. Necesitan muchos dioses. Esos son los politeístas, que necesitan muchos dioses para satisfacer los deseos internos, que el vacío interior de su alma no hay quien lo llene, no hay quien lo satisfaga y no hay quien lo llegue a completar. Y entonces cuando estos se encuentran en Corintio, y cuando estos se encuentran en Corintio, conforme van transcurriendo el transcurso de los años, se detienen en el año 55 después de Cristo, y entonces el apóstol San Pablo se ha enterado que en Corintio se ganan bien la vida, que en Corintio tienen sus casas a salvo, que en Corintio tienen paz, que en Corintio tienen una aparente alegría, pero en Corintio tiene gente todavía que no tiene felicidad en el corazón, que tienen muchos negocios pero llegan a su casa y viven vacíos, que aparentemente lo tienen todo, tienen su
familia, su mujer y sus hijos, pero cuando llegan a su casa, con respeto de ustedes, se echan a la cama, miran hacia el techo y dicen: no soy feliz, y se les salta una lágrima por sus carrillos, porque no son capaces de complementar la felicidad y de llenar el vacío de su corazón. En Corintio todavía queda mucha gente que no sabe satisfacer los deseos que tienen internos. Van con toda su familia y se sienten solos. Están en todos los sitios y se sienten vacíos. Tienen una habitación llena de gente y parece ser que nadie está a su alrededor. En Corintio están viviendo de esta situación y de esta manera, de tal forma y de tal modo que han llegado a satisfacer los deseos de la carne con los deseos del mundo, a través de los deseos y de los placeres mundanos y carnales. Pero el apóstol San Pablo se ha enterado de esto y ha dicho: mirad, Corintios, sé cómo estáis viviendo y yo sé que tenéis un vacío en vuestro corazón, que no hay quien lo llene, que no hay quien lo complete y que no hay quien lo satisfaga. Entonces aparece el apóstol San Pablo, se planta delante del Areópago y dice: Corintio, os voy a traer un mensaje. Tengo un mensaje para vosotros. ¿Y cuál es el mensaje? Vosotros tenéis un vacío en vuestro corazón, que no hay quien lo llene, que no hay quien lo complete, pero yo hoy en esta tarde os lo voy a decir. Y el mensaje del apóstol fue este: os voy a predicar un mensaje, y el mensaje es este: os voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Este va a llenar el vacío de tu corazón que jamás nadie ha podido llenar. Tienes un vacío en el alma que no hay quien lo llene, que no hay quien lo complete, pero en esta tarde te digo: casa de Dios, hay un vacío en el alma que se llena con el poder de la palabra de Dios. Dos minutos más y empezamos. Corintio. Váyame, que ya me estoy poniendo nervioso. En Corintio, la gente se piensa que lo tiene todo, pero tienen un vacío que no saben cómo expresarlo, que no saben cómo llenarlo, que realmente no son felices. Ayer estábamos hablando por la noche unos hermanos y vino un hermano y nos dijo: no sé qué me pasa, que lo tengo todo, pero no soy feliz. Estábamos aquí hablando por la noche, ¿verdad, tío Javier? Estábamos aquí hablando del Señor, apareció un hermano y dijo: tengo dinero, tengo de todo, pero no soy feliz. Estoy amargado. Porque la felicidad no te la da el dinero, no te la da el tener una buena familia, que todo eso es bueno, ni tener una casa de lujo. La felicidad te la da tener al Señor en tu corazón. El apóstol San Pablo les plantea a los corintios un método de salvación. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí necesitamos un método de salvación. ¿Saben algo que tenemos todos asegurados? Con mucho respeto hablo, es la muerte. La muerte vamos a pasar todos ante ella. Nadie se va a escapar. Tanto ricos como pobres, jóvenes o ancianos, niños o mayores. Es la señora que todo el mundo algún día le tendrá que pagar el tributo, la señora muerte. Todo el mundo tiene que pasar delante de sus alas y por mucho que quieras escapar, sus garras algún día te alcanzarán. La muerte alcanza a todos, no respeta a nadie, no mira colores, no tiene edades. La muerte ante todos hace temblar a todo el mundo. Hasta el hombre más importante de la tierra teme a la señora muerte. En Corintio todo el mundo vive bien, pero teme a la señora muerte porque no saben dónde va a acabar su destino, no saben dónde va a acabar su felicidad, no saben si todo se termina aquí o hay algo más allá cuando esta película cierre el telón. Algún día nosotros en el transcurso de nuestra vida estos ojos dejarán de abrirse, se cerrarán y el telón de nuestra vida se cerró, ya no vuelves a vivir. Pero ¿qué pasa después de ese telón? Ahí se queda todo, ahí se acaba todo. Digo yo que no, ahí no se acaba todo, ahí comienza la verdadera vida. Aleluya, ahí comienza la verdadera vida. ¿Quién sabe que cuando
abrir. Y yo no sé usted, pero yo sé dónde lo voy a abrir. Yo los voy a abrir en las calles de oro, en las puertas de perla, en los mares de cristal. Y digo yo, ¿quién se viene conmigo? ¿Quién se quiere marchar? Yo le digo al Señor cuando tú vengas, acuérdate que en la casa de Dios nos marchamos al cielo, al cielo, al cielo, con Jehová. Comenzamos a predicar. Marcos capítulo 8, versículo 34. Ya he explicado lo que necesitaba explicar para que ustedes me entiendan la situación que estaba viviendo los de Corintio. Ahora hemos entendido lo que estaba pasando allí y ahora comenzamos el mensaje que tenemos que predicar. Jesús se plantó delante de la multitud. Marcos capítulo 8, versículo 34. Y dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. ¿Qué tendrá la cruz, hermano? La cruz, la cruz, la cruz. La cruz es el tormento de los demonios, es la perturbación del infierno, es la corona del evangelio, es la insignia del creyente, es la catapulta que te lanza a la vida eterna. La cruz es el único arma que dispara a un muerto y le da la vida. La cruz te hace vivir a pesar de estar muerto y es capaz de hacer morir a aquel que está muy vivo. La cruz es el único que te vuelve a resucitar cuando todos tus días se acabaron. La cruz es la que te vuelve a dar esa inyección de ánimo y de esperanza hacia seguir hacia adelante, porque aquí no se acabó todo. Pero la cruz dejaría de tener valor si no hubiera un crucificado. Si la cruz tiene valor y la cruz tiene gloria, es porque el Cordero de la eternidad se posó en ella y entonces la cruz ha cobrado valor. Y Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Para los griegos, sabiduría. Acordaros de esto. Para los griegos, sabiduría. Para los judíos, tropezadero. Para los judíos, y para los gentiles, locura. Para los gentiles, para los gentiles, locura. Y vamos a ir relatando algunos textos de la palabra del Señor que vamos a ir viendo, ¿vale? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Por lo cual, esta ley, la cual ha sido dada, ha sido escrita: maldito es todo lo que es colgado en un madero. Maldito es todo lo que es colgado en un madero. La cruz es algo tan aborrecible que los judíos, cuando escribían el sagrado libro de Dios, se encerraban en sus cuevas, tomaban en el papiro, tomaban una tinta y una pluma de cefal y comenzaban a escribir. Y comenzaban a escribir el sagrado libro de Dios. Cuando tenían que escribir la palabra cruz, tomaban una tinta de menor valor, la tomaban y escribían cruz. Y después de haberla escrita, esa pluma tenía que pasar por un proceso de purificación durante 7 días, porque era algo maldito, era algo aborrecible. La cruz era la peor maldición que te podían echar en el Antiguo Testamento. La cruz era lo peor que tenía el creyente, era lo peor que tenía el mundo, era la insignia aborrecible más grande de la tierra. Y el apóstol San Pablo nos revela en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que nosotros merecíamos la cruz. Por eso ahora está empezando a cobrar sentido el mensaje que ahora estamos empezando a predicar, cuando hemos dicho en el principio: Él ocupó nuestro lugar. Él ocupó
nuestro lugar. Ahora me tienes que acompañar porque ya estamos predicando. Levanta tu mano conmigo al cielo y repite conmigo: Él ocupó nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar de esta forma y de este método. De esta manera que nosotros merecíamos la cruz. Nosotros merecíamos el infierno. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos la maldición. Nosotros merecíamos condenarnos. Pero viendo el Señor esto, no se quedó atento a esta situación. No se quedó con los brazos cruzados. Un gran hombre de Dios dijo que Dios, antes de decir sea la luz, dijo sea la cruz. Porque dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 que el Cordero de Dios fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Es que Dios en el estado eterno, acompañad, imaginaos esto conmigo. Imaginaos la escena de la creación. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estando los tres, la economía trinitaria, comienzan a darle play al botón de la vida del ser humano. Y comienzan a ver el transcurso de la historia y ve la caída de Satanás, y ve el fracaso del hombre, y ve la depravación del mundo. Y entre todas esas cosas no ha llegado a ver nosotros en la casa de Dios que nos íbamos a ir al infierno. Y claro, Dios, antes de dar acción a la película que Él ya había preparado antemano, dice: deteneos, y lanza un grito en el cielo. Dio la miel y dijo el Señor: ¿a quién enviaré? Porque esta gente se va al infierno. ¿A quién enviaré? Y el Hijo se levanta y lanza sus manos al cielo y dice: Padre, envíame a mí. Cuando Él comienza, entonces el Señor comienza y comienza el plan de la redención. Comienza la acción de la redención. Entonces el Hijo comienza a preparar el estado de la cruz y se comienza a preparar un simple madero donde el Cristo de la gloria debería de ser crucificado. Pero ha ido pasando el tiempo porque Dios ha preparado eso. ¿Para qué? Para ocupar nuestro lugar. Para ocupar nuestro lugar. Miren, saben, lo he dicho muchas veces, pero lo digo de costumbre. ¿Saben qué? ¿Saben por qué la salvación es gratis? Porque no tendrías dinero para pagarla. Cuando yo le regalo algo a usted, es porque usted no lo puede comprar. Y como no lo puedes comprar, te lo regalo. Nos ha visto Dios y ha dicho: que me vais a pagar a mi nombre si no tenéis nada, si no soy nadie. Y entonces Él ha dicho: no pasa nada, os regalo la salvación, no la regala. Y por eso nosotros nos podemos ir al cielo. ¿Aguantáis un poco? ¿Aguantamos un poco? Ezequiel capítulo 15. Vamos, Fran. Oigan bien este texto. Mira mi palabra de Jehová, dijo el profeta Ezequiel, y dijo: ¿qué es la vid más que cualquier otro sarmiento del campo? La vid no tiene valor nada, sino ser próxima a echar al fuego, ser quemada, al fin de que no quede nada de ella. Ezequiel capítulo 15 versículo 1 hasta el 4. Esto es la vid. La vid ha sido colgada para colgar algo de valor, dice el profeta. Pues es cierto, en ninguna manera. La vid no tiene valor. La vid no tiene nada de que sacarle fruto. La vid, como no sirve para nada, se quema, se tala y se echa al fuego. Con mucho respeto hablo, hermanos, ¿sabes quién era la vid? La vid éramos yo y usted. Yo y usted. Nosotros éramos la vid del campo, que no teníamos valor, que teníamos que ser quemadas y echadas en el fuego eterno que representa el infierno. Pero ha pasado el tiempo y han pasado los años, y conforme han ido pasando los años, la sagrada palabra del Señor me comienza a enseñar. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth,
Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Esther, ¿dónde está? Patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ¿dónde está David? No lo sabemos, no lo hemos encontrado. Conocemos profetas, pero la vid solo sirve para ser quemada. Oh hermano, la vid éramos nosotros y nosotros merecíamos el infierno. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, oh Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Dónde está David? No lo sabemos. Mateo, Marcos, Lucas, ¿dónde está? Shamaya Rebe, que explote esto, ¿dónde está ahora sí? Shamaya Rabacaba, Shamaya, ¿dónde está David? Que no vemos la Biblia por ninguna parte. Juan capítulo 15, apareció un hombre que se levantó del Jordán, y cuando se levantó del Jordán se paró enfrente del monte Hebrón, y enfrente del monte Hebrón dijo, Juan capítulo 15, versículo 1, dijo: no lo sabíais, ¿verdad? Os lo voy a responder. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Casa de Dios. Él ocupó nuestro lugar. Éxodo 30:14. Dios a Moisés: Moisés, en esta casa va a venir la muerte. Cuando venga la muerte, vosotros tendréis que hacer algo. ¿Qué hacemos? Y les dice: tomad los postes de vuestras casas y los teñiréis de sangre del macho y de un cordero cabrío. ¿Cómo? Sí, los postes de las casas. Y el Señor le dijo: estos dos postes, uno a la izquierda y otro a la derecha, vendrá la muerte. Si la muerte lo ve teñida de sangre, la muerte no entrará en esa casa. Digo yo, ¿cuántos tienen los postes de su casa cubiertos con la sangre del cordero para que el diablo no pueda pasar? Y ahora te digo que cojas aire en tus pulmones, porque digo yo en esta tarde: reprendo, amordazo, aniquilo toda obra del diablo, todo plan del demonio, paralizo la obra de Satanás y reprendo a los demonios en el nombre de Jesús. Esto será perpetuamente y para siempre. Así ha dicho Jehová: perpetuamente y para siempre, Juanca. Si la Biblia no dice que es perpetuamente y para siempre, ¿no tendría que ser para siempre? Pues ¿saben qué? Que si usted viene a mi casa, yo no tengo los postes de la puerta teñidos de sangre. Pero la Biblia dice que es perpetuamente y para siempre. Éxodo capítulo 30, versículo 14 y 15. Y yo le decía al Señor: vamos a ver, aquí hay algo que no entiendo. Y a mí me gusta cumplir tu palabra. Si tu palabra dice que es para siempre, palabra de honor, que me voy a mi casa y voy por un campo de por ahí, cojo un cordero, lo degollo, cojo la sangre, voy a mi casa y pinto los dos postes de la puerta con la sangre del cordero. Pero yo esto no lo hago y ustedes tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces el diablo tiene potestad para entrar en nuestra casa o para entrar en nuestra familia. Pregunto yo: ¿tiene el diablo potestad? Digo yo que no. Digo yo que no. El diablo no tiene potestad sobre nuestra casa, porque nuestra casa le pertenece a Jehová. ¿Cuántos le pertenece su casa a Jehová? ¿Cuántos pueden gritar amén? Pues entonces yo le dije al Señor: y entonces esto cómo
postecillo falando, estos dos postes de madera. Fue pasando el tiempo, y conforme fue pasando el tiempo, estos dos postes de madera llegaron un día que la gente ya no podía cubrir esos postes, y como nadie lo podía hacer, aconteció, Filipenses 2 capítulo 7, dice la Biblia: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y muerte de cruz. Y me dijo el Señor: Falongo, aconteció un día que esos dos postes se cruzaron, tomaron forma de cruz, y tomando la forma de la cruz, los tiñó el cordero de la sangre más preciosa que ha habido en la historia, y en la sangre de Jesús, de Jesús, de Jesús. En la sangre de Jesús. ¿Saben por qué el diablo no tiene potestad sobre su casa? Porque aunque los postes de tu casa no los vean teñidos de sangre, viene aquí el culto y a veces quiere entrar, porque el diablo a veces quiere entrar, pero cuando ve la cruz se recuerda aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la cual le dice: hasta aquí, no tienes autoridad, porque es la sangre del Cordero la que nos limpia y la que nos redime. Hemos dicho que para los griegos la palabra de la cruz es locura. Para los gentiles, locura. Para los griegos, sabiduría. Para los judíos, tropezadero. Tres enfoques de la historia, tres continentes en el mundo del Evangelio. El judío, uno. Los griegos, dos. Y los gentiles, tres. Para los judíos era un tropezadero. Para los griegos es sabiduría, para los gentiles es locura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo el pecado en todos nosotros sobre su cuerpo, el cual nos puso sobre el madero, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién fue dirigido? Al griego. Al griego. Le está diciendo: la solución para vosotros, griegos que tanto sabéis, que sabéis mucho pero vais a ir al infierno, que tenéis mucho conocimiento pero os vais a condenar. La solución para vosotros es que Él lleve vuestros pecados al madero y los deje allí clavados y crucificados. Desmantelamos una parte, los griegos de la sabiduría, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Para el pueblo judío, Isaías capítulo 53, versículo 6, el cual cargó en él el pecado de todos nosotros, el cual cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. ¿Esto para quién es? Para los judíos. Disculpadme porque este mensaje es un mensaje para entender la majestuosa obra de la cruz. Sabéis que yo a veces predico de otra manera, pero necesito que empecemos a tomar un poquito de entendimiento, entendiendo la grandeza del sacrificio de Jesucristo. Isaías 53:6 es para los judíos, primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 es para los griegos. Y me dirá Falongo, y para la iglesia no hay para la iglesia texto. ¿Qué pasa aquí? ¿No hemos quedado la iglesia sin texto, tío Ramón? Yo creo que no. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1.
el cual se hizo pecado por todos nosotros. Esto es para la iglesia. Y ahora quiero que entendáis algo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 es para el mundo. ¿Y qué hace Jesús para ellos? Lleva. ¿Saben qué significa la palabra llevar en griego? Poío, que significa poner encima. Como el que toma una mochila y la carga sobre sus espaldas. Esta es la definición de esta palabra. Le estaba diciendo el Señor a ellos: para vosotros yo cargo, llevo, me pongo una mochila por vosotros. Para los judíos, los de Israel, los que son su pueblo, dice: para vosotros voy a subir el escalón, un escalón por encima. Por vosotros voy a cargar. ¿Qué significa cargar? Cargar es llevar peso. Por los gentiles los lleva, por los judíos los carga, pero por la iglesia, dice la Biblia, y por nosotros se hizo. ¿Quieren más privilegios todavía? Hay quien dice: tienen más privilegios los judíos que son de ahí de Israel. Yo te digo que no. ¿Por qué? Muy fácil. Porque por los gentiles lleva, como el que lleva una bolsa de compra. Por los judíos carga, como el que lleva una mochila para hacer un trabajo o irse al aeropuerto. Pero por nosotros se hace. Y la palabra se hizo viene de la raíz primaria hebrea que significa atasbaz. Y la palabra atasbaz, ¿qué significa? Porque muchos dicen se hizo, entonces Jesús tiene pecado. ¿Cuántos saben que Jesús no tiene pecado? Jesús no tiene pecado. ¿Puedes gritar amén? Jesús no tiene pecado. Y como Jesús no tiene pecado, pero dice la Biblia que se hizo, ¿cómo nosotros podemos interpretar este misterio tan grande? Muy fácil, lo vamos a revelar. La palabra atasbaz significa revestirse, ponerse una ropa de trabajo. Eso significa atasbaz. Y hemos dicho Filipenses capítulo 2 versículo 7, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma. Lo que hizo el Señor por usted y por mí es ponerse el traje de la humanidad, el que no cabe en el cielo, hermanos, que no cabe en el firmamento, que los 7 mares surcan en el hueco de su mano, que junta el polvo de la tierra con sus 3 dedos, ha tomado la forma de siervo, se ha revestido de humanidad, se ha ido a la tierra, son 3 cielos, ha descendido, y cuanto ha descendido, ha caminado por Jerusalén, ha cargado una cruz, lo ha levantado, lo ha clavado y se ha dejado morir por amor a ti, Juan Carlos, por amor a ti. Lo ha hecho Dios para salvarte, lo hizo Dios por amor. Por ti lo hizo Dios. Por los judíos carga, por los gentiles lleva y por nosotros se hace. Esto más que un mensaje es un estudio, lo estuvimos hablando ayer, porque es enseñar doctrina, pero yo lo hago a modo predicación porque hemos ido a comprar una pizarra para poder explicarlo y que todo el mundo lo pudiese entender, pero no hemos podido encontrar pizarra hoy. Si Dios lo permite, más para adelante ya compraremos para los martes, los días de estudio lo haremos, para poder explicarlo. En la pizarra se ve y todo el mundo lo entiende de mejor manera, pero yo lo intento explicar de la forma más entendible posible. Cuando Jesús lo clavaron de pies y manos, ahora sube esto porque ya termino el mensaje, me quedan 5 minutos y termino aquí. Cuando lo clavaron de pies y manos, hermanos, lo levantaron en aquel madero y suspendido sobre el cielo y la tierra, Él dijo unas palabras y dijo: Elí, Elí, lama sabactani,
que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo estoy predicando esto para aclarar preguntas de doctrina, porque ayer estuvimos preguntando esto y ahora lo vamos a aclarar, y pido que me presten atención. Elí, Elí, lama sabactani. Lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente ha tomado esta palabra para poder destituir el ministerio de la gracia acordonado en la persona del Hijo, diciendo que el Hijo tenía pecados y por eso el Padre lo tuvo que desamparar. Y yo digo que eso no es verdad, porque en la economía trinitaria no hay ningún desamparo, no hay ninguna desigualdad, porque el Hijo es coeterno, coequal y coexistencial con el Padre. El Hijo es santo, es eterno, es inmutable, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. Mira, yo lo voy a decir porque estos son los 5 atributos que son incomunicables de Dios para con el hombre. Punto número 1, eterno. Eterno es que no tiene ni principio ni final. Los ángeles son infinitos, pero no son eternos, porque tienen comienzo y no tienen final, pero sí tienen un comienzo. Satanás es infinito, pero Dios lo creó, tiene un comienzo, tiene un origen, tiene un principio. Que Jehová Dios nos reprenda. Pero Dios, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha creado? No hay quien lo cree, no hay quien lo ponga. A nadie, ¿saben? Alguien dijo: a Dios nadie le da un trono, por eso nadie se lo puede quitar, porque a Él no lo ha puesto nadie. Él estuvo antes de que todo el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, Él estaba. Por eso es eterno. Gloria a la eternidad de Dios. Omnipotente significa todopoderoso. Solo Dios es todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Él. Él es tan grande y tan fuerte que cuando regrese a por su iglesia, cuando venga el anticristo, el falso profeta y todos los demonios, no tendrá ni que pelear con ellos. Dice la Biblia que cabalgando sobre su caballo blanco, en el cual tiene un muslo escrito, que tiene una inscripción que pone Rey de Reyes y Señor de todos los señores, dice la Biblia que con el resplandor de su gloria, con el resplandor no hace falta ni que pelee. Cuando venga el resplandor hará que los demonios se delante, porque es grande, es eterno, es todopoderoso. Omnisciente, lo sabe todo lo sabe. Ante Él no te puedes ocultar, lo sabe todo. Desde antes de que se formara tu pensamiento y desde antes de que te formases en el vientre de tu madre, dice Jeremías 18, te conocí. Dios te conoce desde antes de que te formases. Sabe un pensamiento desde antes que se te formule. Y aún así sabiendo que mañana la vas a mandar a muerto por ti, porque lo sabe todo. Omnipresente, está en todos los sitios. Está en todos los sitios. Satanás no. Satanás tiene secuaces, tiene demonillos. Te ves para allí y él va para allí. Ves para allá y va para acá. Él no necesita. Los ángeles quieren hacer trabajo y dicen: ¿dónde voy? Dice: no te preocupes, que cuando oren allí en casa de Dios ya voy yo. Y los ángeles dicen: nos deja ahí. Dice: ¿para qué? Si no me hace falta, si estoy en todos lados, si a Él no hay nadie que le ocupe el lugar. Está en tu casa, está en la mía, está en la tuya, está en la del otro, porque Él está en todos los sitios. Eso es la persona del Hijo, por eso en Él no hubo ningún desamparo. Cuando la Biblia dice Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es la traducción que estos tienen. El hebreo no fue escrito esto. En
en griego tampoco, es el latín, el vocabulario más pobre y más antiguo de la edad antigua. Ellos, el prefijo de palabras que tienen es un prefijo de palabras empobrecido. La lengua castellana somos la lengua más rica del mundo. Tenemos más de 3.000 palabras en el diccionario castellano puesta por la lengua castellana. Somos los más enriquecidos en nuestro vocabulario. Tenemos prefijos para todo. Hasta más que los ingleses, que tanto saben, y que los chinos. El que más palabras tiene, el vocabulario más enriquecido, el castellano. Nosotros tenemos definiciones para expresar acciones. Por ejemplo, andar. Yo estoy caminando y él puede decir está andando. Y el tío Antonio puede decir está caminando. Y tenemos definiciones para desmantelar una misma acción. Tenemos diferentes formas de pronunciarlo. Camina, anda, trota, corre, sprinta. Imaginaos. Tenemos definiciones para todos. Si uno va a galope, dice a galope. Si trota, trota. Si corre, corre. Si sprinta, sprinta. Tenemos definiciones para todos. No hay quien nos aguante. En la edad más antigua el vocabulario era tan pobre y era tan cortado, porque no había más lengua, era en el principio y fue la lengua más primera de todas, que cuando él dijo Elí lama sabactani, esto no se puede traducir. ¿Por qué? Porque no hay diccionario, y si no se puede traducir hay que transliterar, porque para extraer la virginidad de una palabra sin prostituirla y sin adulterarla se necesita transliterar. ¿Y qué es traducir y qué es transliterar? Traducir es mostrar el significado de una palabra en otro idioma, eso es traducir. Transliterar es tomar letra por letra para extraer el significado de una palabra. ¿Me estoy explicando? Si no, lo repito de otra forma. Eso es transliterar. Cuando él dijo Elí lama sabactani, él dijo, esto es para morir, hermano. Me ha costado a mí más de 10 años estudiando este libro para yo entender esto, porque de verdad que no había forma de que yo lo entendiese como lo entendí hace un poco, y a mí me rompió el alma y el corazón cuando el Señor me lo mostró. Dice la Biblia, Elí lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren qué fácil. Pongo un ejemplo para que ustedes me entiendan. Yo he llamado al tío Melillo, el tío Melillo viene aquí, y cuando él viene nosotros le podemos preguntar, ¿qué haces aquí, tío Melillo? Y él puede decir, pues he venido aquí porque me habéis llamado. ¿Está bien? ¿Es correcto poner eso con una lengua castellana? ¿Correcto? Estoy aquí porque me habéis llamado. Pero él también puede decir, estoy aquí para estar con vosotros. La palabra para y la palabra por qué, aunque aparentemente parezca diferente, es lo mismo dependiendo del sinónimo que se utiliza. Y lo voy a expresar más sencillo para que todo el mundo me entienda. Él dice, estoy aquí porque me habéis llamado. No está preguntando aunque diga la palabra por qué. Porque ese por qué no es un porqué de pregunta, es un porqué de explicación. Él no está diciendo por qué porque no sabe. Él está diciendo por qué porque está dando un motivo. Entonces ese por qué no es un porqué de motivo. Por eso yo necesitaba una pizarra, porque lo podéis leer ustedes. Mateo capítulo 27, versículo 54, dice por qué, con acento en la E hacia la derecha. Eso en la lengua castellana no está bien escrito, porque tendría que ser junto y no separado, porque cuando es junto es pregunta, cuando es separado es afirmación. Entonces él no está diciendo por qué, porque no lo sabe, porque hay quien dice, Jesús se puso en la cruz y dijo, ¿por qué me has desamparado? Porque no lo sabía, no sabía qué hacía aquí. Señor te perdone a todas aquellas personas que dicen eso, pero ¿qué os pensáis? Que el Señor no sabe a qué ha venido a hacer. Dice Lucas capítulo 9 versículo 51, el cual afirmó su rostro para venir con valor a Jerusalén. ¿A qué vino? A morir. Si él dijo, de cierto os digo que si destruís este templo, palabra de honor, que en 3 días lo vuelvo a reedificar. Él sabía que iba a morir y él sabía que iba a resucitar. Y hay una manada de demonios por ahí suelto que dice que no lo sabía. Yo digo que Jehová lo reprenda. Que Jehová lo reprenda. Él lo sabía. Y cuando él dijo Elí lama sabactani,
dijo no un por de pregunta, Él dijo un por de motivo. Él no dijo un por de qué, Él dijo un por de para. La palabra desamparar, de la transliteración del latín, significa permitir que quede, permitir que quede. Si yo a mi padre lo desamparo hoy aquí, en el latín le estoy diciendo, te permito que te quedes aquí. Eso no es dar la espalda, eso no es abandonarlo, eso es permitir que quede. Cuando Cristo se puso en la cruz, dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Él dijo, Padre, para esto has permitido que yo quede aquí en la cruz. ¿Por qué? Porque si no, la casa de Dios se iba al infierno. Pero si Él lo ha permitido, si Él lo ha permitido, es porque te quiere salvar. Aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios. Ese por no es porque no lo sepa, hermano. Hemos dicho, es omnisciente, lo sabe todo. No sabía que iba a morir en la cruz, claro que lo sabía. Y te piensas que Jesús se va a quejar en el momento de su muerte. Pero si Él dice, he venido a morir, ¿cómo me voy a quejar si he venido a ello? Si Él se hubiese quejado, no lo hubiese hecho. Te lo digo de otra manera. Sabía que le ibas a mandar, sabía que no lo ibas a obedecer, sabía que ibas a vivir como toda la gana y aún así lo sabía, lo ha visto y dice, me da igual, muero por ti. ¿Te ha hecho así? Tío Antonio, lo sé, la vas a mandar, no pasa nada, muero por ti. Tío Franquito, que sabía que te ibas a apartar, si ya lo sabía yo, si antes de que te naciese, antes de que mi mamá se te madre, vi la película, y cuando vi la película dije, se va a apartar, y saltaron las lágrimas de mi viejilla, pero yo sabía que ningún día se va a reconciliar conmigo. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, hermano! Te pensabas que te iba a abandonar, pero que te has creído el Dios que tiene. Tía María, si se acuerda de ti todos los días, si se acuerda de ti todos los días y no te deja, no estarías aquí si Él no quisiera todas las mañanas cuando te ve. Se acuerda de ti y dice, te bendigo, te guardo, te protejo. Él se acuerda de todos nosotros y Él sabía que íbamos a fracasar y aún así ha muerto por nosotros. Y digo yo, ahora acompañarte, que terminamos aquí. Esto tiene que temblar con fuerza, todo conmigo. Él ocupó nuestro lugar. Que Jehová reprenda el demonio. Que Jehová reprenda a Satanás. Que Jehová reprenda a los infiernos. Shabaya rebajaba. Lo sabía. Shabaya raba, Shabaya raba, toca. Con fuerza, vamos. Él ocupó tu lugar. Él lo hizo. Nadie más lo podía, Raúl, pero Él sí, y aún así lo ha hecho. Por eso te digo hoy, esto no es un mensaje, hermanos, esto es un estudio. Predicar es diferente a enseñar. Esto es una enseñanza, esto no es un mensaje. Ustedes saben que yo predico de otra manera, pero hoy Dios ha querido así. ¿Sabes que no hay día que Dios no cuente contigo? Que te ha mirado todos los días, sabe todo lo que vas a hacer, sabe todo de tu interior, tu brillo, lo sabe todo. Y aún así ha dicho, no me importa, lo pago. Eso es muy difícil.
Yo te puedo dejar 1000 euros. Y si sé que no me lo vas a pagar, me lo pienso. Pero dejar que muera mi hijo por ti, sabiendo que vas a ser un desagradecido toda la vida. No estamos hablando de dinero, hermanos. Estamos hablando de una eternidad en el infierno o en el cielo. Esto no es una broma. Esto no es un gitano loco pegándote chiquillos. Que no, que es el cielo o el infierno. Y lo que Dios no quiere es que te condenes. Por eso Dios ha preparado esta iglesia para recuperarte. Cierra tus ojos. Voy a contar solo hasta 10, porque yo no soy nadie para rechazar la oportunidad de salvación. Miren, Dios sabe lo que vas a hacer después de aquí. Él sabe si vas a volver a venir o no vas a venir más, lo sabe. Pero aún así es tan bondadoso que te regala la oportunidad de que hoy te lo lleves a vivir a tu casa. Solo quiero que te acuerdes de esta palabra. Él ocupó nuestro lugar. Delante del Padre dijo: Padre,